En este episodio mi invitada nos cuenta con todo detalle y mucha vulnerabilidad lo que a ella le ayudó a recuperarse por completo de un trastorno alimenticio grave. Locura. ¿Qué cura la locura? El podcast que derriba mitos y genera conciencia sobre lo que realmente son los trastornos mentales y cómo recuperarnos de ellos. Aquí, personas reales comparten sus experiencias y expertos nos guían con su apoyo y recursos. En este episodio tengo a Sonia Flores. Sonia, cuéntanos qué te ha traído este podcast sobre salud mental. Hola, Sonia. Encantada de estar aquí. Bueno, pues me ha traído, por un lado, que yo viví cuando era adolescente un trastorno de conducta alimentaria, en este caso anorexia nerviosa, y actualmente trabajo como voluntaria en la asociación ACAP, Asociación contra la Anorexia y la Bulimia de Cataluña, y pues esto ha sido un poco, ¿no? Poder dar voz a este trastorno mental y sobre todo poder ayudar y poder apoyar a las personas que lo están pasando. Uh-huh. Muy bien, ¿y te apetece empezar contándonos un poquito, así de forma resumida, tu historia, ¿no? Cuando pasó esto, cómo fue tu recorrido y tu recuperación también hasta hoy, ¿no? Que entiendo que estás recuperada. Sí, pues lo cuento un poquito. Pues yo siempre lo explico de que yo recuerdo que empecé con pensamientos de un trastorno alimenticio a los 12 años. Recuerdo, ¿no? Esos primeros momentos donde te empieza a dar miedo la báscula, ¿no? El peso, todo el tema corporal. Y O a sea, de partir empezar de... a pensar que estás gorda Ujú. y que tenías que hacer. Con 12 años empezaste a pensar ese tipo de Que cosas. de hecho yo recuerdo el primer pensamiento de que el número que salía en la báscula no era el que tenía que ser, que no me gustaba, ¿no? Tenía que ser menos. Y la verdad te he de decir que nunca lo había pensado, y dices, ¿y por qué, no? ¿Por qué me empezó a pasar ahí? Pero empezó a pasar. Es de la noche a la mañana, ¿no? Y nunca se llegó a ir, ¿no? O sea, eso perduró muchos años. Pasaban los años y es verdad que tenía pequeñas recaídas, pero es cierto que de los 12 a los 17 tuve pequeñas etapas donde estaba peor o los pensamientos, el trastorno se hacía más fuerte y otras que estaba más calmado y volvía a una vida bastante normal. Entonces fueron esos años que ni yo misma ni mi entorno sabía que a mí me pasaba algo. Entonces, no fue hasta los 17 años, por varias situaciones, porque además era pues la adolescencia, momentos que pues has tenido pues tus primeras parejas, ¿no? Donde tuve para mí la gran recaída y sobre todo la gran revelación de que yo tenía un gran problema en ese momento, donde, bueno, pues llegué pues a estar muy, muy mal a nivel físico y a nivel mental. Y gracias a la ayuda de mis padres y que ellos intervinieron y yo también pedí ayuda, ahí empecé mi proceso de tratamiento y de recuperación y sobre todo de darme cuenta de hasta desde cuándo yo había tenido esto, ¿no? Pero estaba muy latente y no fue hasta los 17 años que se descubrió. A partir de ahí empecé terapia ambulatoria al principio en un centro de día con otras chicas, terapias grupales y también con psicólogas. Estuve un tiempo ahí y al final, pues por propia, preferencia, porque al final cada persona se siente acompañada o se siente a gusto de una manera, ¿no? Pues mis padres y yo buscamos otra vía y acabé pues con una psicóloga privada especializada en los trastornos alimenticios. Y bueno, pues ahí empecé pues varios años de terapia psicológica y la recuperación, ¿no? A nivel física y psicológica, que son dos cosas, ¿no? Aunque la física muchas veces ya acaba y pues, tu cuerpo está sano, ya está bien, la psicológica pues dura bastante más, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estuve de los 17 hasta los 19 años que me dieron el alta por completo y ahí empecé a caminar sola, ¿no? Como digo yo, poco a poco, ¿no? Que al final, pues sí, ya te dan el alta, pero tú también, ¿no? Tienes que ya
bueno, adquirir todas esas herramientas que has ido recogiendo y ponerlas en práctica y en tu día a día, ¿no? Y pues hasta día de hoy tengo 24 años y para mí, bueno, yo es lo que comento, ¿no? Con los talleres, que se puede estar perfectamente recuperada y que para mí es una etapa de mi pasado que me ha hecho crecer mucho, pero no me identifico con esa persona, ¿no? Creo que Mm, es posible hacer ese cambio y dejar atrás ese trastorno mental, ¿no? Y esa enfermedad. Y bueno, yo siempre sentí la necesidad de que como es un camino de luces y sombras, creo que está muy bien que las personas que hemos pasado por esto y que además es un tipo de enfermedad mental que necesitas un referente, ¿no? Decir, ostras, otros pudieron, yo me gustaría también poder verme reflejada, pues creo que es muy importante este punto, así que desde siempre, ¿no? Como que me llamó, o tuve dentro mío, no sé cómo explicar, la atención poder ayudar a otras personas contando mi experiencia y dándoles pues consejos o simplemente que se sintiesen identificadas. Entonces es pues lo que estoy haciendo ahora, un voluntariado, ¿no? En una asociación y pues participando en talleres para explicar mi testimonio. Y esto ha sido un mm, poquito pues mi recorrido. ujú. Sí, y de hecho, esta figura de la que tú hablas, ¿no? Personas que han pasado por algún trastorno, que lo han superado y tal, tiene un nombre, ¿no? Se llama, creo que les llaman peer-to-peer o expertos de iguales. O sea, que esto es algo que también se puede buscar, ¿no? Luego ya tú al final nos contarás cómo la gente puede conseguir ayuda. Y como tú Ujú, incluso les puedes ayudar online y tal. Pero bueno, lo quería mencionar, ¿no? Que esta figura existe y que es muy importante, ¿no? ujú. De hacer, igual que es importante ir al psicólogo y expertos y tal, pero también es importante tener a iguales que te entienden, ¿no? Me imagino que cuando hablas Ujú, con estas, claro, tú las entiendes perfectamente porque lo has claro, vivido en tu cuerpo, o sea, ¿sabes? No es de exacto. un libro ni nada, es como esto lo he Ujú, vivido y lo he superado también, ¿no? exacto, ese es el mensaje importante que creo que hay que mandar, Mm, porque es mm, un trastorno que te hace dudar mucho. Tienes dos voces, eso cuando estaba en terapia, ¿no? La voz mm, sana, que es la Sonia sana, y la Sonia mm, enferma, ¿no? Entonces, siempre que la voz enferma quiere ganar a la voz sana, ¿no? Entonces, creo que es una enfermedad que se necesita mucho apoyo y sobre todo un referente, decir sí que se puede y lo voy a conseguir porque pues otras mm, personas han podido, ¿no? Y cada vez hacer más pequeña esa voz interior negativa que te está todo el mm, día molestando. Mm. ujú. Y Sonia, tú ahora que lo puedes ver con distancia, que has hecho tanta terapia, que me imagino que lo has trabajado tanto, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo te explicas lo que te pasó? O sea, lo que te pasó antes de que te pasara ese trastorno, ¿no? No sé si Ujú. tienes alguna explicación, me imagino que lo habrás pensado, ¿no? Sí, claro, y en ¿Qué terapia también se sucedió? trabaja, ¿Cómo ¿no? llegaste hasta eso, no? Sí, 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 exacto. Bueno, yo le llamo ir a tus creencias, ¿no? Al final, durante toda nuestra vida y sobre todo, evidentemente, en la etapa de infancia, se van adquiriendo ciertas creencias a través de las experiencias que vivimos, y las vas haciendo propias, ¿no? Vas haciendo como mantras de un Ujú, suceso, ¿no? Y se van acumulando, ¿no? Entonces, en mi caso, pues sucesos de la infancia muy ligados a la exigencia, al autoperfeccionismo, mm, bueno, una serie también de personalidad, ¿no? Cada uno tenemos nuestra ujú, personalidad y evidentemente cuando eres un niño pues, no eres consciente aún de cómo eres, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que es multifactorial en todo el mundo, pero en mi caso fue en ciertas experiencias de pequeña, luego también todo el tema a nivel social que hay con el tema de la estética, la perfección, la mujer perfecta, el cuerpo perfecto, todo esto que estamos bombardeados y sobre todo el inicio de la adolescencia, donde quieres encajar, donde quieres que los demás te vean, ujú. bueno, bien. ¿Quieres Entonces, gustar? Claro. quieres Ujú, gustar exactamente, ¿no? Sí, creo que por un lado y luego ya experiencias personales, ¿no? Pues con algunas personas, pues parejas o personas del entorno, ¿no? Que luego, que creo que, o sea, yo empecé a los 12 con estos primeros pensamientos, pero bueno, al final las cosas, la vida sigue y se siguen formando, pues personas que quizá, pues algún comentario o alguna cosa que quizá mm, hicieron sin ningún tipo de maldad, pero a ti te, ¿no? A ti te toca adentro y se guarda. Entonces, bueno,
creo que bueno, estas cosas pueden llevar a una persona a desarrollar un trastorno alimenticio, ¿no? Pero sobre todo aquello que creo que la etapa de la infancia, donde es tan complicada, donde estás en un colegio, en un ambiente, tú solo, con pocas herramientas porque eres un niño, y depende de, bueno, de las situaciones que hayas tenido, más complicadas, menos, has encajado más, has encajado menos, pues pueden llevarte, ¿no? A un trastorno alimenticio, porque, por ejemplo, la anorexia nerviosa, creo que hay algo común, y es que quieres controlar de alguna manera algo en tu vida, ¿no? Y es a través de la comida. También son respuestas a propios actos nuestros o necesidades internas o sentimientos que nos están llevando bien. Entonces, no solamente a veces no es quiero verme bien, quiero pues no seguir ese ideal de estética, sino también es mi única forma de poder controlar esto, ¿no? Es decir, ciertas emociones y conductas que, bueno, que psicológicamente la mente lo hace de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es multifactorial, pero en mi caso creo que fue el cúmulo de todas estas, ¿no? Y bueno, como yo, muchísima gente, pero muchas veces Muchísima. son detonantes y sobre todo Mm, de la etapa infantil, creo que hay muchas cosas, ¿no? Que se van guardando y al final salen por un lado o por otro. Sí, sí. mm. Sí, y ahí hay un tema que me parece interesante que es, o sea, el contexto social en el que vivimos, ¿no? De todas, bueno, que no es coincidencia que cada vez haya, sobre todo, más chicas, ¿no? Más niñas que están con estos temas. Y ahí, o sea, ¿cómo crees que los familiares podemos ayudar o prevenir? Porque Ujú, claro, esto está en la sociedad. O sea, ujú, yo personalmente pienso pues no dar un móvil hasta lo más tarde posible, retrasar eso, o sea, ujú, retrasar toda esa exposición. Pero bueno, hay cosas que, o sea, es que por mucho no puedes controlarlo como madre o como padre, ¿no? Alguien mm, tendrá un móvil, le va a enseñar las cosas, o sea, pero ¿tú exacto. qué dirías? O sea, con la experiencia que has tenido tú, Ujú. los familiares que nos están escuchando, a lo mejor, que a lo mejor tienen a alguien, ¿no? Alguna niña que ya se están empezando a preocupar, puede ser algún niño también, ¿no? Pero ¿qué les dirías? ¿Cómo podemos los familiares ayudar, prevenir? Pues yo les diría que primero, ahora es lo que tú dices, ¿no? Que al final es algo que no puedes controlar al 100% la exposición a las pantallas y a estos estándares que siguen sucediendo, además ahora que la era digital es todavía más que cuando yo era pequeña, ¿no? Entonces, para mí la prevención nace de dos puntos. Por un lado, comunicar a ese niño o esa niña que lo que está viendo no es real, ¿no? Que lo que está viendo no tiene por qué ser 100% real y no solo 100% real, sino no es necesario que él sea así para encajar, ¿no? Creo que hay que hacer mucha fuerza en que lo diferente o el cultivarte a ti mismo, que su personalidad o su persona son únicas y son válidas, ¿no? Decirle, mira, pues tal como eres, es genial, o sea, como potenciarle mucho la autoestima, ¿no? Sobre todo haciéndole ver que aquello que ve no es real y necesita que lo sea realmente, ¿no? Que al final cada persona, pues somos de una manera y está bien. Por un lado eso, ¿no? No mostrar, o sea, mostrarle que eso que ven no es real. Y por la otra creo que es cultivar durante toda la infancia o la adolescencia que esa persona se pueda sentir segura y válida, ¿no? En el sentido de comunicarle de que es suficiente, que así como es está bien, que tú estás ahí para todo, que estás abierto a escucharlo, pero escucharlo sin juzgar. Aquello que él necesite, decir, mira mamá, que me preocupa que mis amigas me han dicho que así pues no les gusto. Y entonces tú ahí intervenir de verdad, ¿no? Como persona adulta que tienes todas las herramientas, mira, esto no va contigo, estás súper bien, esto, y le explicas, ¿no? Pues esto socialmente, mm, siempre adaptado a la edad y el rango, porque un niño no es lo mismo que un adolescente, pero creo que el hecho de estar ahí como figura de sostener a esa persona, como figura de apoyo, es elemental. Y sobre todo, observar a esa persona, ¿no? Cómo está, porque enseguida cuando se está mal se nota. Entonces, observar desde la lejanía sin que se sienta presionado, pero estando ahí presente para ver cómo está, ¿no? Ese niño, cómo se encuentra, está, si le ves agobiado, no le ves agobiado.
Y sobre todo eso, creo que se ha de hacer mucha concienciación, así como cuando ya eres adulto tenemos que repetirnos esto, porque ¿no? Es la conciencia que se tiene que tomar sobre algo, pero a un niño, sobre todo para mí, es cultivarle la autoestima. Y para cultivarle la autoestima es la pura aceptación y validación de esa persona, ¿no? Y de hacerle entender que aquello que está viendo no es una realidad. Y que, pues, de hecho, los filtros de Instagram, TikTok, todo esto está hecho precisamente, ¿no? Como para caer en estos estándares y hay que hacerle entender que esto no es real y que no es necesario, ¿no? Que al final se tiene que trabajar la autoestima, la aceptación. Y creo que una figura de apoyo es importante, pero siempre desde el punto de acogerlo, ¿no? En ningún momento ni enfadarte, ni tampoco sobreprotegerlo. Dejarlo estar, pero cuando te Pero necesite, estar ahí sí. con una escucha abierta, ¿no? No, sin Ujú. juicio, tal, porque si no, claro, la persona no viene. Exacto. ¿Y cuáles son, según tú, como algunas señales de alarma, ¿no? Que tú has dicho, se nota Sí. con el trastorno alimenticio, o sea, ¿qué es lo que se puede notar? ¿A qué tenemos que estar alerta? Para mí lo que primero se nota es que la persona empieza a hacer cosas extrañas con la comida. Y cosas extrañas con la comida es empezar a no comer ciertos alimentos, a empezar a comer alimentos menos calóricos, a empezar a hacer ciertos comentarios de, ay, ¿me ves? ¿Cómo me ves? ¿Me ves bien? ¿Me ves gorda? ¿No? Que esto lo veo mucho en el día a día de mucha gente, ¿no? Que está, bueno, que está muy preocupada, ¿no? Evidentemente. Entonces, para mí el tema de empezar con las comidas, tener una obsesión con la estética un poco más, ¿no? Todavía, o sea, quiero decir, que veas a ese niño que está muy preocupado, ay, quiero, no sé, ir a este sitio y me pongo esto, me pongo lo otro, ay, esto me siento que no estoy bien. Sí, Bueno, o no ir a la playa porque no quieren que exacto, les vean, o sea, estar alerta a exacto, estos comentarios que en ti hacen a totalmente. esto. Sobre todo los comentarios. Considero que es la primera alarma, comentarios, y si tú eres su padre, ¿no? Y estás en casa y lo puedes ver comer, o amigos también que ves comer, como los conoces, puedes ir viendo cómo pues, hay algo extraño. No se permiten ciertos alimentos, empiezan a restringir y luego ya pues sí que empiezas a ver que esa persona físicamente se ha adelgazado muy rápido o ves que hace un exceso de deporte. Pero los comentarios es una cosa que yo diría que se nota muchísimo y luego sí ya los ves comer se acaba confirmando. Pero sí, porque al final el trastorno invade tu mente. Esto es así. Entonces esa Claro, persona entonces lo está afecta constante. todo, ¿no? O sea, tu 100%. mirada está toda filtrada por esos comentarios, por esa Totalmente. obsesión, ¿no? Al Es final. una obsesión. O sea, el trastorno hace de tu vida el trastorno. O sea, al final estás Ya solo hay eso, ¿no? solo hay eso. 24/7 pensando en el trastorno. Y al final, al principio es paulatino, ¿no? Empieza una voz y luego es muchísimo más. Entonces, los comentarios son parte, para mí, de un inicio, bueno, ciertos Claro. comentarios, de un inicio del trastorno, porque como esa persona empieza a estar muy absorbida por esos pensamientos, esa voz enferma que le llamo yo, empieza a eso, ¿no? A todas las cosas Claro, que le suceden en comentarlo. su vida, exacto, a tener esa preocupación de más y tú lo percibes. Sí, sí. Y entonces ahí, Sonia, o sea, si un familiar, no sé, una madre empieza a percibir estas cosas en su hija, en su hijo, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque claro, ahí yo Ujú. también entiendo, en tu caso, por ejemplo, y creo que debe ser muy común, que hay una negación, o sea, la persona Sí. misma tampoco nos está dando cuenta, ¿no? Hasta que ya Ujú, llega una fase como muy grave y tal. Claro, ujú. ¿cómo se gestiona eso de hablar de un tema tan delicado cuando la persona no es consciente? ¿Tú ahí qué recomiendas? Yo, como tal, recomiendo, ¿cómo decir? Pequeñas dosis yo llamo tantear un poco, o sea, preguntar un poco cómo se siente, cómo está y bueno, ver hasta qué punto la persona está receptiva, ¿no? Es decir, hay varios grados. Cuando tú ves ciertos comentarios, pero no ves más, yo ahí pues pregunto un poco, bueno, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te sientes? ¿No? A ver cómo va, ¿no? Cuando ya ves que evidentemente tu hijo o tu hija
tiene un problema, creo que es importante como padre preguntar, mira, veo que te siento diferente, siento que estás muy preocupado por esto, no te veo bien, ¿crees que hay algo que te preocupa, que hay algo que me tengas que decir? Y bueno, a ver cómo responde la persona, ¿no? Si la persona está muy en negación, porque es cierto que muchas veces la gente no sabe que tiene un problema, Ujú, ¿no? Tienes tú que valorar en qué estado puede estar esa persona, hablando con ella también y aparte de la observación que ya has tenido, y depende de en qué punto está esa persona, pues actuar, ¿no? Mira, ¿qué te parece si vamos, por ejemplo, pues a un psicólogo a tener un primer contacto? Porque al final puede tener otro tipo, ¿no? De trastorno u otra cosa. Normalmente se ve claro, pero ¿por qué no, no? Entonces, como creo que al final la suavidad es bastante clave en este tipo de trastornos, entonces lo haría desde una forma sutil, pero dejando ver que tú como persona, padre, madre, amigo, estás preocupado y que hay algo extraño que ves. Entonces, hay gente que se abre y dice, no, mira, pues no estoy bien, me pasa esto. Algunos se echan a llorar, en mi caso fue así, ¿no? Yo no, era como que por dentro estabas tan mal que, bueno, de alguna manera lo expresas y, porque en el fondo sabes que no estás bien, evidentemente. Entonces diría que ese acercamiento y también sincerarte como padre, estoy preocupado porque te veo mal, estoy ujú. preocupado porque te veo demasiado preocupado por tu apariencia física, veo que no estás comiendo bien. Esto creo que tener una conversación sincera es importante. Si hay una negación, es cierto que es algo habitual porque al principio no quieres Ujú. salir y sobre todo no te imaginas con ese otro cuerpo, ¿no? Volviendo a aquello que tanto te daba reparo, tanto miedo te daba, ¿no? Y por eso Claro, pues porque también. esto es, o sea, me imagino Ujú. que, claro, llega un momento dejas de comer o, bueno, hay gente que lo está que Restringes mucho. vomita y tal, Sí, entonces, claro, hay un momento que empiezas a ver que tu cuerpo está mejor en tu mente, ¿no? Porque está más delgado. Y exacto. Aún entonces así, eso no ujú, lo quieres perder. exacto. O sea, al final yo opino, al menos esto también hablo ya desde mi experiencia, hay un punto del que tú quieres huir. Yo, en mi caso, pues quería huir de esa situación o ese malestar, ¿no? En esa etapa Mm, que sentía y a la vez de algo que yo veía en el espejo que no me gustaba. Entonces es querer alejarte de aquello que en su día te causó tanto rechazo, ¿no? mm. Y por ello hay tanto miedo a recuperarse, porque tú no aceptas el cuerpo, pues tu cuerpo sano. Entonces, es el problema que hay, ¿no? Que hay que cambiar ese chip con la terapia, evidentemente, perder ese miedo, porque es irreal, ¿eh? Todo esto es al final, Ujú, esta etapa estabas mal, de acuerdo, pero tenemos que explorar por qué estabas mal, ¿no? La mm, solución no es un trastorno alimenticio, no es una anorexia nerviosa, es mm. tratar psicológicamente con las herramientas necesarias, ¿no? Entonces, la negación es precisamente por el miedo a recuperarte porque no quieres volver a tu estado anterior que Claro, a tanto sentir malestar te eso que causaba. sentías antes. Exacto, Ujú, exacto. Entonces, para mí la negación es algo habitual en estos mm. casos. Entonces, evidentemente creo que hay que ir respetando a la persona. Siempre, obviamente, hay excepciones. Bueno, excepciones también. Hay que valorar en qué estado está. Si la Ujú, persona está muy desnutrida, corre riesgo su vida. Esto es así. Entonces, si es menor, pues hay ingresos. Hay como muchas maneras, ¿no? Si es mayor de edad, es más complicado, porque ujú. no tienes la potestad para hacer nada. Aún así, yo ahí pues recomiendo hacer mucho hincapié en, por favor, tal, ¿no? Como que no estás bien, necesitamos verte bien, que no estás ni psicológicamente ni físicamente, ¿no? Estamos preocupados por tu salud y tu integridad, porque al final la anorexia o cualquier trastorno alimenticio puede llegar a deteriorar mucho el cuerpo. Sí, no, o sea, quiero decir, no todos los trastornos alimenticios llegan a un estado de deterioro Ujú. físico, pero Pero muchos muchos sí. sí, ¿no? Pueden llegar. Entonces, es importante darse cuenta y aún así no dejar, o sea, respetar a la persona. Si hay una negación absoluta, hay que respetarlo, pero poco a poco creo que hay que ir haciendo pequeñas dosis de, mira,
tal, no te veo bien, ¿no? Como que estar detrás, porque al final esa persona en el fondo obviamente no está bien y habrá un momento que quieras salir de ahí, pero eso es una decisión personal, no lo podemos obligar, podemos sugerir, pero no obligar. En caso de niños, sí que se puede hacer ingresos porque son menores, ¿no? Pero bueno, siempre opino que cuando estás en este estado hay que ir poco a poco, pero sin perder de vista el hilo, ¿no? De decir, bueno, esta persona no está bien, Claro, voy a sí es estar un poco, detrás. yo creo que como acompañante, o sea, esa compasión, ese amor del que has hablado tú y al mismo Ujú, tiempo una firmeza en el sentido ujú, de estar ahí presente, esto va muy en serio, no me puedo ir, ¿no? ujú, De que la persona a lo mejor dice que no, pero tú sí tienes que seguir ahí buscando a lo ujú. mejor otro tipo de ayuda, o sea, pero Exacto, no soltar, no dejar a la persona sola, ¿no? exacto. Otro tipo de maneras de concienciación. Yo nunca abogo porque que yo sé que son sentimientos que la persona que acompaña al familiar le surge en ese enfado y por qué no, y Ujú. por favor, no. Eso bueno, en este caso a la persona que está padeciendo una enfermedad no le van bien. Creo que si tú quieres que esa persona vea que hay algo que no funciona, y más que, no es que vea, porque lo ve en el fondo, sino que quiera curarse, creo que hay más herramientas, como por ejemplo, mira, hay un pequeño taller grupal donde se hablan de Ujú. estas cosas, donde hay una charla que alguien hace. ¿Por qué no vas? A ver, ¿sabes? O sea, a ver O si te incluso vamos gusta. juntos, ¿no? También, Vamos o sea, juntos, como exacto, cogerle de la mano y exacto. ofrecerle diferentes opciones Sí, para que la con mucha persona lo suavidad. pueda ver. Mm, Exacto, creo que el enfadarse, el decir es que no lo estás haciendo bien, es que te estás haciendo mucho daño, no ayuda. O sea, al final la persona no va a reaccionar bien porque ya está defensiva. Entonces creo que hay que seguir buscando maneras de actuar desde una posición tranquila, pero pudiendo hacer que esa persona tome conciencia y tampoco, por ejemplo, ¿no? Que no se sienta violentada, que lo llevas, pues le has agendado una visita con el psicólogo. Pues quizá no es necesario, quizá pues un pequeño taller, alguna cosa, no lo sé, ¿no? Como que vayas de la mano, pero con suavidad, porque pues son asuntos muy delicados y es un proceso personal que bueno, que hay que hacer fuerza, pero sin sobrepasar, ¿no? Es complicado, la persona que vive como acompañante es muy complicado esa templanza porque ves que esa persona está mal, ¿no? Pero claro. sí, Y además, claro, me imagino que debe asustar mucho, ¿no? Ver mucho. que pues que a veces que llegan las personas a pesar 20, Sí, 30 kilos, que claro, ver un sí. cuerpo así, el cuerpo de tu hijo, de tu hija, además Ujú. con este factor de que muchas veces son muy jóvenes, no, claro, eso te tiene que romper el corazón como Impacta y familiar. preocupa Claro, y porque esa impotencia de no le puedes forzar a comer, ¿no? No le puedes no, forzar a estar mejor. para nada, no, Entonces, no. Sonia, ¿cómo fue en tu caso? O sea, porque has contado que Ujú, estabas muy mal y me imagino ujú, que hubo un momento en el que ujú. empezaste a aceptar, ¿no? Que estabas mal y que necesitabas ayuda. Y, Exacto. ¿qué te Ujú. ayudó a ti? O sea, si nos puedes contar un poquito Sí, de ese proceso cuando cambió, ¿no? Cuando fuiste sí, capaz de decir, no, yo quiero estar bien. exacto. Bueno, en mi caso, la revelación fue, ¿no? Que pedí ayuda, ¿no? A mis padres y pues me eché a llorar, ¿no? Y me vieron en el estado en el que estaba y ellos también tomaron conciencia de a mi hija le pasa algo, ¿no? Porque físicamente en mi caso ya pues había mucho deterioro físico. Entonces, a mí mi cambio de chip fue ir al hospital de día. En mi caso, el estar con otras personas y ver sus trayectorias y ver por lo que habían pasado y bueno, lo que seguían viviendo, yo dije, yo no quiero seguir infeliz, no quiero ser infeliz, no quiero vivir así. No quiero tener que venir aquí por 5, 6, 7 años. No puede ser, esto no es la vida bueno, que se supone que un adolescente tiene que tener, ¿no? No, no, entonces, pues eso, sobre todo el poner en común con las otras chicas, ver sus procesos, ver todo esto, me hizo clic de no, yo tengo que volver a la Sonia que era y tengo que curarme, ¿no? Fue el hospital de día y en especial pues ver el entorno y las otras compañeras y sus procesos. Sí, sí, entonces fue ahí que dije no puedo seguir así. Y yo digo, yo tuve negación al principio. Yo no me quería curar. O sea, al principio
cuando se me descubrió, ¿no? Yo no tenía, pues eso, miedo a volver a todo aquello que no estaba bien contigo. Y aunque sí que yo me mostré, ¿no? A mis padres de que no estaba bien, me daba muchísimo miedo curarme. Y yo en mi mente, pues empiezas a pensar, no, yo no me quiero curar, ¿no? Esa dicotomía, esa voz enferma sigue estando y tener como mucho miedo a eso y esa negación que tienes al principio, al menos en mi caso, sé que no todo el mundo, pero fue entrar al hospital de día y enseguida cambiarme el chip por aquello que yo pude ver y las historias y Mm, sobre todo esas chicas que llevaban más tiempo transitando esta mm. enfermedad. Y ahí dije, vale, yo no quiero No pues quiero esto, esto estoy para mí, ¿no? aquello, no quiero Ya. esto para mí, no quiero curarme, para aquí estamos para esto, ¿no? En el hospital de día y Claro, ahí pero fue. me imagino que debe ser tan complejo, ¿no? Porque tú dices, vale, yo no quería volver al sufrimiento de antes, Ujú, pero claro, me imagino que ahí también sufrías, ¿no? Porque además, muchísimo. por lo que yo entiendo es que tampoco no es que cuando una chica ya está en 30 kilos o 40 kilos se mira al espejo y diga qué guapa estoy, sino que ese círculo vicioso de tu cuerpo no está bien sigue por muy Exacto. delgada que es, o sea, que no es los kilos que pesas y tal, sino que es un filtro, ¿no? En los Ujú, ojos de que te ves fea y ya está. Y te ves fea, exactamente, peses lo que peses, ¿no? exactamente. De Entonces hecho, ahí hay mucho sufrimiento. mm, No quieres volver al sufrimiento de antes, pero todo el proceso es sufrimiento también, ¿no? exacto. Sí, completamente. Mm, Mm, sí, yo lo que me gustaría comentar es que cuando estás físicamente ya muy deteriorado, ujú, sí que igualmente tú no te ves bien. Pero no te ves bien mm, porque tu voz sana te hace ver que tú estás muy mal, porque al final es una desnutrición, a nivel mm, físico es una desnutrición. Entonces tampoco de esa manera te ves bien, pero a la vez eres incapaz de ganar peso. mm, Entonces eres incapaz de tirar para atrás, ¿no? Todo aquello que has ido perdiendo, mm. ¿no? Mediante Sí. restringir, en el caso de la anorexia nerviosa y muchos más trastornos alimenticios. Entonces, no, te sigues sin ver bien, con el valor Mm, añadido de que además no te encuentras bien físicamente. Un cuerpo mm. desnutrido, pues hace Claro, que es como muchas que no cosas. tienes la fuerza, ¿no? Para decir, Ninguna, "Guau, ahora cómo hago para salir de exacto. esto, Físicamente enfrentarme a la estás agotado. vida", ¿no? Ujú, Mm, exacto, físicamente estás agotado y ahí suceden muchas cosas a nivel químico dentro de tu cuerpo cuando estás en ese estado bueno, que te encuentras muy mal. Entonces, es un proceso de sufrimiento, pero es un proceso de transformación. Así como tú comentas, ¿no? Que una enfermedad mental viene a sanar algo, lo encuentro 100% real, porque al final, en mi caso, hablando desde mi experiencia, vino a sanar todo aquello que yo había ido construyendo desde una posición de la perfección, la autoexigencia, así como me hablaba a mí misma, todas esas cosas irreales, ¿no? Querer encajar, querer alcanzar un ideal o una perfección que realmente no existe. Entonces, creo que ir desvinculándote poco a poco, ¿no? De esas creencias, lo hace la terapia psicológica, pero también, curiosamente, es impulsado por la enfermedad, ¿no? La enfermedad te hace estar en el pozo más hondo, en la sombra absoluta, y el proceso de mejorar, ¿no? De ir como hacia salud, básicamente te transforma y sana todo aquello que te hizo enfermar. Entonces, viene en el fondo para transformarte, ¿no? Pero obviamente no es fácil. El proceso de curación está siendo una constante dicotomía también. Pero creo que el tener un objetivo claro, ¿no? Esto lo comento mucho, ¿no? A veces me preguntan, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Y qué es lo más necesario, ¿no? Para poder avanzar en el proceso de curación. Evidentemente, siempre pongo el paréntesis de que cada uno tiene una tiene manera, el pero suyo. yo, Mm, exacto, pero yo para mí son tres pilares. La terapia psicológica con un especialista, el apoyo familiar o de alguna persona que te pueda apoyar, del que tú te entorno, puedas, ¿no? exacto, Ujú, que tú te puedas sostener en ello. Y por último, para mí es tener un objetivo, un sentido, es decir, ser libre. Eso lo dicen muchas chicas, ¿no? Con las que estamos en la asociación. Yo quiero volver a ser libre, quiero tener una vida
completamente libre de estos pensamientos. Quiero poder estar con mi familia y no pensar qué voy a comer. Tener un objetivo, un sentido, básicamente. Porque creo que ayuda muchísimo en el proceso de curación y en esos momentos de altibajo donde tú dudas, ¿no? Donde la voz enferma se vuelve a hacer fuerte. Te dice, no, qué miedo, no estamos bien así, no estamos bien poco a poco saliendo, ¿no? Te quiere volver a tirar para atrás. Entonces, en ese momento, tú está muy bien que recuperes por qué hago esto, por qué lucho, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, recuperar ese pensamiento es como coger ese hilo o esa cuerda y impulsarte de Ir nuevo. subiendo por ella, ¿no? O sea, desde ese Exacto, pozo en el que te has caído y tener como esa exacto. fuerza para subir. Y Sonia, ya lo has dicho varias veces, que toda la ayuda que tú tuviste, ¿no? Y como sin esa Ujú, ayuda probablemente, bueno, es uno de los pilares, ¿no? No sí. estarías probablemente tan bien como estás ahora. Háblanos un poquito de esta asociación, que aunque sé que está en Cataluña, Ujú, tenéis servicios también para otras partes de España, así la gente, luego ujú, pondremos aquí debajo los enlaces también ujú. Ujú, vale, sí, te comento un poquito. La asociación ACAP, que es la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia de Cataluña, es una asociación que realmente su pilar o su objetivo es hacer de guía. No es una asociación que ofrezca terapias psicológicas, sino es un apoyo. Hace talleres motivacionales, también talleres para apoyo a los familiares, que es algo súper fundamental. Y también a nivel de Cataluña tiene una guía de cómo puedes ayudar a las personas que, familiares, amigos, quien sea que está en esta situación, ya sea a través de pues, centros de ingreso, centros médicos, hospitales ambulatorios, ¿no? Como que tiene como un apartado, ¿no? Donde te ayuda y te puedes descargar todos estos recursos, eso por un lado, y luego también atiende a familiares que necesitan ayuda y no saben cómo, por ejemplo, no, mira, tengo a mi hijo que está así, no tengo ni idea de qué hacer, que es algo súper habitual. Entonces puedes llamar, puedes contactar, hay muchas formas de contacto y ellos te guían con los pasos que puedes hacer. Entonces, actualmente también, bueno, creo que ya lleva mucho tiempo, aunque es una asociación que trabaja a nivel de Cataluña, otras personas bueno, de España, de donde sea, porque al final el formato online abarca donde se quiera, Todo. sí, abarca todo, se hacen diferentes talleres. Talleres para personas afectadas, para personas que están transitando un proceso de curación o tienen un TCA, ¿no? Y quieren un taller motivacional, se hace en un formato online. También hay formatos presenciales y online para apoyo a familiares, donde se divide pues, los familiares con una persona que recién acaba de ser diagnosticada de un trastorno alimenticio y otras que ya llevan un tiempo. Entonces, pues en la asociación presencialmente y también online se hacen estos talleres. Luego también talleres para profesionales, psicólogos, gente, cuidadores, ¿no? Personas bueno, que están a nivel profesional también. Y, y luego también, pues, personas que pueden dar apoyo, ¿no? O sea, como que a esa persona que Como el está mal. entorno, ¿no? Más Sí, amplio, digamos. exacto, como el entorno a nivel, pues sí, familiar, pues también dar como esas herramientas, ¿no? Entonces, creo que abarca de muchas maneras, ¿no? Toda la problemática que hay y sobre todo el hecho de que los trastornos alimenticios también son los grandes desconocidos, las personas que quieren ayudar, ¿no? A su familiar, pues no saben cómo, porque al final hay ese punto de, pues no sé qué le pasa, no sé dónde ir, ¿no? Entonces creo que es súper importante y esencial que haya este papel puesto a disposición de todo el mundo para ser de guía, ¿no? Qué Entonces, bien. en mi caso, yo estoy en los talleres online como voluntaria, hay muchos más voluntarios, pero bueno, yo participo en algunos como testimonio recuperado, dando luz a esto, pudiendo contar mi experiencia y que las personas afectadas cuenten la suya y poder, pues sobre todo yo me gusta pues decir que se puede y que pues si tienen alguna pregunta
pues contestarlas Claro, sin pero que ningún te tipo de problema. conozcan, ¿no? Que sepan que, bueno, que tú estás completamente recuperada y que sí, que ellas también pueden llegar a eso, ¿no? Exacto. Vale, Sí, entonces lo vamos a dejar aquí abajo y insisto en que estáis abiertos, o sea, cualquier persona de cualquier parte de España, de América Latina, o sea, que estáis abiertos, no sí, hay restricciones en sentido de a quién sí, podéis sí. a sino que llamas y entonces A que le ahí interese, ayudáis. sí. Y el Y formato también, online también se puede ujú, participar, o sea, que eso, bueno, que es muy generoso también, ¿no? Que podáis ofrecer para todo el exacto. mundo. Es cierto, guías siempre te van a dar porque al final pues conocen más que nadie Claro, el tema y tienen psicólogos. Es cierto que a nivel de pues, lugares en los que derivarte, a nivel claro, conoce Cataluña es más en donde actúan, Cataluña. pero por Ujú, supuesto te pueden dar una guía, mira, puedes ir aquí, allí o llamar claro. aquí o allá en tu zona. O sea, Bueno, que desde puede luego ser es una, una guía. una puerta de entrada, ¿no? Un lugar Sí, donde seguro vas que y sí, ahí ya te asesoran y luego puedes seguir buscando, ¿no? Pero por esta supuesto. importancia también Y para los los talleres familiares de también. buscar ayuda, de Sí, formarse, de ver cómo puedo ayudar, porque lo has dicho varias veces, ¿no? Que la familia también es uno de los pilares y que es importante cómo lo gestionamos, ¿no? Cómo acompañamos. ujú, Bueno, exacto. Sonia, bueno, ya tengo que ir acabando la entrevista, pero me Vale. encanta porque pienso que hablas súper bien también, lo hablas muy Ay, claro. muchas gracias. Pero mira, una última pregunta para Sí, ti, que algo ya has mencionado, pero para ti, cuál es el regalo más grande que te trajo tu trastorno alimenticio? pues mira, para mí el regalo más grande que me trajo el trastorno alimenticio, no podía decir solo uno, te diría dos. Te diría empezar mi camino de autodescubrimiento, donde yo también sufrí como una especie de transformación y de catarsis y se me abrió mucho a algo que me encanta, que ahora es la salud mental, aprender sobre, bueno, salud mental, espiritualidad, crecimiento personal, ¿no? Porque para mí son los temas que actualmente me encanta seguir aprendiendo. Entonces, creo que me trajo aquello que yo soy, porque me siento muy realizada leyendo y aprendiendo sobre estos temas. Eso por un lado me hizo conocerme más a mí misma y me aportó unas herramientas nuevas que me parecen muy buenas. Y por otro lado, poder ayudar a personas, el contacto con la gente, el contacto con otras personas, el poder hablar y sobre todo también aprender de esas personas, el tú a tú a mí me encanta. A mí me encanta, bueno, pues eso, me encanta hablar, me encanta poder eh, bueno, poder hablar con la gente y poder aprender juntos, que al final es eso, ¿eh? Yo por mucho que pueda contar mi experiencia o pueda ayudar en alguna cosa, a mí me enseñan cada día las personas. Al final, cada uno con su historia nos retroalimentamos y es algo que a mí me llena muchísimo. Así que por un lado diría que la transformación personal y que me dio luz a aquellos temas que para mí son realmente aquello que me llenan y me hacen sentir realizada y por otro parte poder tratar con personas y también aprender de ellos, ¿no? Compartir con gente que me encanta el contacto pues, con las personas. Así que Qué diría que esto, bonito, no Sonia. puedo quedarme con O uno. sea, con muchos regalos, entonces entiendo, Para mí y dos esta esenciales, sí. transformación, ¿no? De que te Sí, sientes otra persona, que sí, bueno, con otra capacidad, completamente. otra forma de verte, de Nuevas ver la herramientas, vida. exacto. Y otro prisma, ¿no? La enfermedad y la curación de ella te da otra perspectiva. Al final, como dicen los psicólogos, la terapia y pues todas estas etapas te hacen abrirte miras, ¿no? Te hacen ver cosas que antes no veías. Entonces, ahora pues eso, me ha dado unas herramientas que cuando empecé no tenía y que agradezco enormemente. La verdad, o sea, al final, pues eso, vino a sanar y vino a traerme cosas también muy positivas, a pesar de todo el sufrimiento que se vive dentro, ¿no? Pero sí, creo que al final es lo bueno que podemos sacar. Sí, sí. Mm, qué bonito. Bueno, Sonia, espero que esta entrevista pueda inspirar a Ojalá otros te pueda ayudar. familiares, a otras personas, sobre todo a las personas que están igual ahora mismo en ese pozo oscuro, transitando algo así, que te pueden contactar también a través de la asociación y que yo sé que tú acompañas, tienes un grupo de WhatsApp, o sea que estás como muy activa, así que eso Sí, a también lo través de quiero los dejar ahí, talleres, que a estás través de muy los talleres. accesible, ¿no? Para las personas Y la que lo asociación necesitan está también. abierta y el grupo Uh es -huh, la gente que va a los talleres, pues hay uh -huh, un grupo que uh también que ahí se da apoyo, -huh. ¿no? O sea Así que que sí, hay sí. apoyo y que ese apoyo es Sí, importante también.
Sí. Vale, pues muchas gracias, Sonia, y gracias por Muchas su trabajo gracias a ti. también. Bueno, A ti un abrazo. por recibirme. Igualmente, gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Si conoces a personas a quienes les pueda servir, compártelo, por favor. Seguro que te lo agradecerán. Y si eres familiar y te sientes superado, te invito a que te busques ayuda ya. Puedes unirte a nuestra comunidad Respira, de apoyo a familiares de personas que están pasando por trastornos mentales. Te recuerdo nuestra web, www.soniaherrero.com/respira. Déjanos tus preguntas para próximos episodios y tus comentarios aquí abajo. Nos vemos.